Muy buenas noches a todos los que están presentes en la sala de Antropoceno y a los que ven esta grabación con posterioridad en la semana. Este es el encuentro número 17 de esta segunda temporada de los jueves de Antropoceno, donde ustedes se van a encontrar con amigos, conocidos, gente que quiera proponer ideas, pensar e intercambiar opiniones. Antropoceno es un ámbito específico para eso, conformado en un grupo de chat que son más de 150 personas, pero después en las redes participa mucha gente. Estamos luego en YouTube también con estas participaciones, que son más de 100 personas o 150 por visita. Y hoy tenemos la alegría, la dicha de poder recibir a Gabriel Solano, que está aquí en la sala. Les cuento, Gabriel es una persona nacida un 4 de junio del 74 y su trayectoria es muy rica en cuanto a cuestiones legislativas y de acciones sociales. Él fue asesor de la banca que ocupó Jorge Altamira en la legislatura porteña ya entre el 2000 y el 2003 y formó parte de la Comisión de Educación. En ese sentido, ha escrito diversos artículos sobre educación, política económica y juventud como columnista en medios tales como La Política Online, Infobae y Prensa Obrera, además de brindar conferencias en diferentes centros de estudio del país. Fue elegido por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda de los Trabajadores para conformar la lista de diputados en Capital Federal en las elecciones del 2011, 2013, 2015 y 2017, y en el 2017 ingresa a candidato de legislador porteño. Tiene una banca en el periodo 17-21 y renovó su banca entre el 21 y diciembre del 2025. Y aparte, en su vida privada es papá de 3 niños, Nico, Mati y Joaco. Así que, Gabriel, te damos la bienvenida y el tiempo es tuyo para poder conversar contigo, más o menos media horita, y después le damos la posibilidad a la gente que te haga preguntas o intercambiar opiniones. Bueno, gracias Javier, gracias a todos por la invitación. En la presentación faltó un hecho importante. Por favor. Soy hincha de River. Muy Eso que bien. no quede, no lo digo porque siempre lo digo y ayer que perdimos no voy Está a bien. cambiar mi identidad futbolística, así que es un hecho importante. Adelante. Les agradezco realmente la invitación. Eh, Posiblemente en algunos temas podamos estar de acuerdo, en otros no, y quizás lo más interesante de este debate sea que nos conozcan mejor, o sea, que tengan más elementos de juicio para tener ustedes un juicio fundado sobre nosotros, ¿no? De acuerdo a las visiones que cada uno pueda tener. A veces en los medios de comunicación me toca mucho estar en programa de radio, televisión, pero los tiempos son otros y cuesta desarrollar ideas más de fondo. Y bueno, uno tiene que contentarse con los minutos que le dan para desarrollar alguna polémica, alguna idea, pero cuesta exponer de una manera más sistemática las posiciones políticas. Entonces, acá ya tenemos un tiempo de otra característica y podemos tener un intercambio más profundo. Para conocernos mejor, nosotros, hay un hecho que me parece importante como comienzo, y creo que esto nos pinta de cuerpo entero. Si uno tiene que empezar hablando de cómo entendemos la situación de la actualidad, nosotros siempre empezamos hablando de cuestiones internacionales. Y eso tiene que ver con que somos una fuerza que se declara internacionalista, pero que a la vez tenemos la caracterización que Argentina es un país de características semicoloniales, así lo definimos nosotros, inserto en un mercado mundial que está dominado por las grandes potencias y los principales monopolios. Y por lo tanto es muy difícil debatir la situación de Argentina si no se la coloca en un contexto internacional. Esto, como punto de partida, es importante. Nosotros venimos a hacer nuestro 28 Congreso. Ahora, en junio, hicimos el 28 Congreso del Partido Obrero. Y este método de análisis fue el método que aplicamos. Siempre partimos de la situación internacional. Si este es un método habitual, en la actualidad nos parece todavía más pertinente, porque la situación internacional es muy dinámica y es muy condicionante lo que está pasando en Argentina, pero también en todo el mundo. Nosotros partimos del siguiente hecho, que nos gustaría que lo podamos debatir. Nosotros partimos del hecho que esta guerra que está pasando en Ucrania no es una guerra localizada,
no es una guerra especial por una decisión de tal o cual líder, en este caso Putin, sino que es una guerra que concentra las contradicciones más de fondo de la etapa histórica que vivimos. Uno podría tomar como un dato para empezar este análisis la cumbre que está viendo ahora de la OTAN, creo que terminaba hoy, la cumbre de la OTAN en España. Y cuando uno ve las decisiones que tomaron en esta cumbre de la OTAN en España, uno se da cuenta que el problema internacional es un problema candente. Porque en la cumbre de España no solamente se discutió la guerra de Ucrania, sino que cuando uno ve el documento que se aprobó, coloca la cuestión de China como un tema fundamental de Estados Unidos y las potencias que incluyen a la OTAN, a los 30 países de la OTAN. Lo de China es llamativo porque, en principio, China no ocupó Ucrania. Digamos, el tema de Taiwán no pueden dudar, pero eso es previo. ¿Por qué se habla tanto de China? ¿Y por qué incluso el gobierno chino emitió protestas por esta resolución que acaba de aprobar la OTAN? Y para nosotros es importante tener en cuenta esto porque nos permite debatir la guerra de Ucrania en otro contexto. En un contexto en el cual acaba de estar uno de mis tres hijos. No Ahí sé, está, fuera. No está mi no hay zona de ningún confort. problema. Es natural que sea así, Me voy a poner la llave porque puede entrar el más chico también. Disculpen, ¿eh? tranquilo. Esto es en vivo. Estamos en Antropoceno Sí. con nuestro amigo Gabriel Solano, padre Y de familia. Acá dio fe sobre eso. acaba de entrar uno buscando un celular. No, decía lo siguiente, permite entender la guerra en Ucrania, por lo menos en nuestro análisis, que esta es una guerra que coloca como primer cuestión el intento de las grandes potencias capitalistas de avanzar hasta el final en la restauración del capitalismo en los que fueron ex estados que en su momento habían expropiado el capital. Rusia y China. Y cuando hablo de Rusia, más ampliamente, toda la zona que en su momento formó parte de la Unión Soviética e incluso más, después de la Segunda Guerra Mundial, el este europeo. Y ese problema de la restauración capitalista es un problema de la etapa histórica que vivimos. En lo personal, yo empecé a militar en el año 92. No en el Partido Obrero, sino en el Partido Socialista Democrático de Alfredo Bravo, una fuerza que después ya no existió más porque se fusionó con otro partido que era el Socialista Popular y fundó en el actual PF que conocemos. Cuando yo empecé a militar en el año 92, hacía 3 años que había caído el muro de Berlín. Y en general, el análisis, yo me acuerdo, que existía que el capitalismo prometía prosperidad, futuro, paz, terminar con las guerras, estaba la moda del libro de Fukuyama, que decía se acabó la historia, ese era el momento histórico. Ese libro de Fukuyama, yo creo que hoy uno la consigue una mesa de saldos por 5 pesos en la avenida Corrientes, porque no ha resistido el peso de la historia. Hoy estamos viendo una guerra en Europa y estamos viendo que la OTAN se extiende, que resuelve la OTAN que los países miembros van a aumentar hasta el 2% de su gasto militar, que se arma de hecho una OTAN del Pacífico Asiático y incluso la reunión de la OTAN, llamativamente estaba presente Japón y Australia. Y digo llamativamente, pues Japón y Australia que tienen que ver con la OTAN. Australia acaba de recibir submarinos nucleares del Reino Unido y eso se ve como parte de preparativos militares que eventualmente pueden alcanzar a China. Dice que el capitalismo, para nosotros somos una fuerza socialista, anticapitalista, el capitalismo no ha pasado esta prueba que después de la caída del muro de Berlín tenemos prosperidad, democracia y crecimiento. Nosotros vemos un estancamiento muy fuerte del capitalismo y las tendencias a las guerras, e incluso tendencias reaccionarias más de fondo, que se expresan en el plano ideológico y en el plano material. Es interesante que uno de los debates que hubo entre el presidente de España, o el primer ministro español y el presidente de Norteamérica, tuvo que ver con el problema de los flujos migratorios. Y acaba de pasar que una colonia, un territorio español en África, acaban de ser asesinados 40 personas, en parte por la acción del ejército marroquí y también del español, y también acabamos de ver cómo en Texas 50 migrantes aparecieron muertos en un camión. Esto habla para nosotros de las tendencias más profundas del capitalismo a una crisis de características civilizatorias. Y desde el punto de vista más económico, si se quiere, esto ha tenido diferentes momentos. Porque si en el año 89 se nos prometía este progreso en flecha del capitalismo, nosotros hemos visto que después de ahí tenemos crisis recurrentes. Y lo que se ha ido generalizando
es un crecimiento de características, si se quiere, distintas a la del pasado, de lo que se suele llamar el capital financiero. ¿Qué es el capital financiero? Es un capital que se aplica esencialmente a los mercados bursátiles, a los mercados de títulos de deuda, tipos de derivados, pero que no produce una riqueza material real. Y hoy ese capital financiero ha adquirido un volumen gigantesco, y eso tuvo que ver, especialmente después del 2008, fue un nuevo impulso, cuando el capital quiso salir de la crisis de la quiebra de Lehman Brothers, una enorme emisión monetaria de los principales bancos centrales, y bajo la pandemia hubo un nuevo salto. ¿Qué es lo que nos importa para nosotros desde el punto de vista de lo que estoy diciendo acá? Lo que más nos importa es que esa emisión monetaria gigantesca no se aplica a la producción, porque el capitalismo se ha convertido en un bloqueo al desarrollo de las fuerzas productivas. Y ese desarrollo, ese bloqueo, tiene que ver con que la tasa de beneficio que el capital reclama para las inversiones es una tasa de beneficio que no se alcanza. Entonces, uno ve cómo esa enorme emisión monetaria no se aplica a la producción, sino a una especulación financiera que, insisto, tiene características enormes, absolutamente enormes. Y uno ve cómo hay crisis bursátiles muy fuertes, crisis de deuda de diferentes estados. Ahora mismo la banca italiana está casi en default. Y Argentina ingresa, de algún modo, a esa situación internacional con todos los defectos que le son propios. La actual situación que vive Argentina, para nosotros no puede entenderse por fuera de esta crisis internacional, que en sus diferentes etapas ha condicionado el desarrollo de Argentina, en sus diferentes etapas. Argentina, en la época menemista, por llamarlo de alguna manera, tuvo muy asociada este problema de la caída del muro de Berlín, a una confianza ciega del capital de un desarrollo bajo determinadas premisas. Y eso se agotó y nos llevó a la crisis del 2001. De una manera muy clara, implicó para Argentina un golpe muy fuerte a su aparato productivo, especialmente un golpe de características sociales. Implicó un crecimiento de la pobreza, la indigencia muy fuerte. La salida de esa crisis del 2001 se hizo bajo mecanismos en general bastante parasitarios, devaluaciones monetarias, que en general permitieron a los grupos económicos que estaban endeudados poder desvalorizar sus deudas porque fueron especificadas en el medio. Ustedes recordarán que el gobierno de Dualde especificó muchas deudas privadas, lo que algunos llamaban la ley Clarín, que le permitía la especificación de los grupos económicos y después una devaluación que la terminó licuando. Esa devaluación desvalorizó por sobre todas las cosas la fuerza de trabajo en Argentina, de una manera muy notoria, y como había un aparato productivo que tenía una capacidad instalada que no estaba siendo utilizada, permitió un crecimiento más o menos rápido sin inversión, porque una capacidad instalada ociosa, con una desvalorización de la fuerza de trabajo, permitió de algún modo una salida económica relativamente, si quiere, rápida. Eso vino con un aumento de los precios de las materias primas, que también le permitió determinada balance comercial positivo al país, también un balance positivo de su balanza de pagos, y tuvimos esa etapa. Pero más allá de eso, se mantuvieron el esquema privatizador de los servicios públicos que tuvo el menemismo, que en general el menemismo tenía contratos en dólares para tarifas, eso implicaba beneficios enormes, pero posteriormente a la devaluación eso no se pudo mantener, porque es imposible pagar tarifas en dólares con salarios de Herley, eso no cierra, es decir, con salarios de Herley vos podés pagar tarifas de Herley, pero como los grupos que mantenían las concesiones reclamaban salarios, tarifas en dólares, una parte se pagaba por tarifa y otra parte se pagaba por subsidio. De modo tal que se mantenían beneficios económicos importantes para las empresas concesionarias, pero implicaban cada vez más subsidios del Estado muy, muy importantes. Y eso fue quebrando el fisco, emisiones monetarias parasitarias que quedaron en enorme inflación, y eso lo hemos visto en los últimos años, y hasta cierto punto el intento del macrismo de modificar este tipo de situación fracasó. Prometió una lluvia de inversiones que no vino, sino solamente se invirtió en un ciclo especulativo de corto plazo, que estalló en abril, marzo del año 2018, con una estampida de capitales y un enorme endeudamiento nacional todavía más fuerte. Y el gobierno de Alberto Fernández, nosotros vemos que continúa de alguna manera esta política. Ahora, Argentina como país es un país que está más endeudado que en el pasado, más empobrecido que en el pasado, con una producción que tiende a una primarización, con una fuerza de trabajo que está descalificada y con una quiebra
de cuestiones vitales, por ejemplo, de su banco central, eso es una de las causantes más importantes de la inflación, una infraestructura muy deficitaria, y es la crisis para nosotros de una Argentina capitalista, no una crisis de la Argentina abstractamente tomada. Es la crisis de una estructura económica y social determinada en un mundo determinado. Entonces, ese es nuestro análisis de fondo. Argentina tiene, y cuando digo Argentina, si quieren, es una especie de eufemismo, porque Argentina involucra a sectores sociales muy diversos. Argentina tiene en el exterior, y lo mide el indexo del tiempo, activos externos muy significativos, más o menos equivalentes a su deuda pública. Hasta uno podría pensar que la posición internacional argentina es acreedora, porque tenemos más afuera lo que debemos. ¿Qué implica eso? Lo que implica es justamente esta huelga de inversiones que de uno u otro modo la clase capitalista argentina realiza en su propio país. La reproducción ampliada del capital que estudia Marx en el Capital, en Argentina no se desarrolla de ese modo porque hay una enorme fuga de capitales y formación de activos externos. Y eso tiene que ver con que los capitalistas no obtienen la tasa de beneficio que reclaman. ¿Cuál es la política que uno escucha en general ahora? La política que para que esa inversión se realice es necesario modificar determinadas leyes laborales. Y acá me quiero meter un punto para nosotros muy importante como Partido Obrero. Nosotros rechazamos estas reformas laborales clásicas que se quieren hacer. Son reformas laborales que tienden a desvalorizar la fuerza de trabajo y no tanto el tema salarial, o incluye el tema salarial, pero sino más de un punto de vista estructural. Eliminar conquistas, porque el salario depende del valor de la moneda, depende de la inflación, depende de las devaluaciones, puede haber ciclos de alza y ciclos de retroceso. En cambio, los derechos laborales son más permanentes. Me refiero con derechos laborales, indemnizaciones, vacaciones, los convenios colectivos de trabajo, temas que son para nosotros estructurales. Y hay para nosotros una especie de relato capitalista que nos quiere hacer creer que el problema de Argentina sería un alto costo laboral. Y que ese alto costo laboral es el principal bloqueo para que Argentina tenga un proceso de inversión. Nosotros no compartimos eso, bajo ningún punto de vista, y aparte eso no tiene base empírica. Porque si uno mira, hoy ve cuál es el valor de la fuerza de trabajo en la Argentina, y la traduce, la convierte al dólar, sea el oficial, mucho más si lo hace a los dólares alternativos, mucho más, y lo compara con América Latina, se va a dar cuenta que en el pasado Argentina tenía en América Latina casi la primacía en términos de salario real, y hoy no. El salario en Argentina se ha depreciado de forma muy considerable y también se ha depreciado de manera considerable las condiciones de trabajo, porque casi el 50% de la fuerza de trabajo hoy no está registrada. Y por lo tanto, la reforma laboral que muchos pretenden se ha hecho de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, porque todo el sector que no está registrado ha perdido la capacidad de ser, digamos, cubierto por un convenio colectivo, por la ley de contrato de trabajo. Entonces, algunos dicen lo siguiente, bueno, para evitar este trabajo no registrado, la solución sería una reforma laboral que elimine derechos. Pero ¿cuál es la trampa que nosotros vemos en este tipo de propuestas? Es que ya tendríamos, ¿qué cosa? Un trabajo en blanco equivalente que hoy está en negro. Porque si el blanqueo consiste, o la condición para el blanqueo consiste en que se eliminen los derechos laborales, ¿qué diferenciaría estar en blanco o estar en negro, o estar registrado o no estar registrado? Bueno, quizá alguna cuestión, pero se perderían conquistas históricas. Y es muy llamativo que se invoque el desarrollo tecnológico, que indudablemente existe, para justificar el retroceso de los derechos. Porque uno supone que, por el contrario, el desarrollo tecnológico debería redundar en un incremento de la productividad del trabajo, debería redundar en una reducción de la jornada de trabajo, porque la productividad del trabajo crece. Entonces, lo que antes un trabajador en una hora, hoy lo puede hacer en 5 minutos, como consecuencia de la aplicación de la tecnología a la producción. Pero sin embargo, bajo el capitalismo las cosas no funcionan de ese modo. La aplicación de la tecnología a la producción genera un ejército de desocupados y la tendencia, por lo tanto, a que ese ejército de desocupados presione sobre el mercado laboral a una caída de los derechos laborales y de los salarios. Entonces, enfrentamos esta situación. Para ir concluyendo, porque lo que más me importa es el intercambio, ¿cuál es no diga la solución, porque la solución es una especie de... no me gusta como palabra, ¿no?
Pero ¿cuál es nuestra agenda política y cómo vemos la situación? Nosotros vemos varias cosas. Vemos en Argentina una crisis política estructural. Una parte de esa crisis estructural, y para el Partido Obrero es un tema muy central, tiene que ver con la crisis histórica del peronismo. Es un tema que en el intercambio lo podemos profundizar. ¿Por qué nos importa especialmente la crisis histórica del peronismo a nosotros? Bueno, porque el peronismo, en la historia argentina, en general fue la corriente que más se buscó identificar con los trabajadores. De hecho, los sindicatos en general, no los sindicatos, pues sí sus dirigentes sindicales se referencia con el peronismo. Entonces, el movimiento popular, y uso una expresión que tiene un sentido muy específico en nuestro país, en general ha sido identificado con el peronismo. Y sus banderas históricas, que es una especie de capitalismo nacional, de conciliación de clase. Para nosotros ese peronismo está agotado. Algo de eso ya se está viendo, y es materia de los debates de la actualidad. Porque si bien parece que cambio de tema, no estoy cambiando de tema cuando le digo que si uno ve el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que emitió el otro día en Avellaneda, en este cónclave de la CTA, ahí que creo que estaba con Yasky, si no me equivoco, donde planteó quitarle la administración de los planes a los movimientos sociales y entregárselos a los intendentes peronistas, para nosotros de fondo, más allá de cuestiones faccionales internas entre Cristina y Alberto, que también tienen su importancia, pero acá estoy en otro marco de análisis, de fondo implica tratar de otorgarle al peronismo una capacidad de regimentación social que la viene perdiendo, paulatinamente de una manera muy ostensible en las últimas décadas. Y ese es un tema de fondo, porque en el pasado, donde uno en un barrio popular iba al fondo de la matanza, y ahí mandaba el puntero peronista, hoy las cosas han cambiado mucho. Y existen movimientos sociales o movimientos piqueteros. Nosotros la palabra piquetero la vemos positivamente, no la vemos como con un sentido negativo o peyorativo. Hoy está ese movimiento peleando, organizándose democráticamente. Esto es un gran cambio en Argentina. Y nosotros lo queremos impulsar. En nuestro 28 Congreso sacamos una consigna media rara, no es para pintar una pared, es casi una especie de, ¿cómo se puede decir? Una consigna estratégica que guía la acción del partido nuestro, que luchamos por un movimiento popular con nuevas banderas, con banderas socialistas. Estamos peleando justamente ahí, estamos peleando al peronismo, cuáles van a ser las banderas que organizan a los trabajadores de Argentina. Y el peronismo lo identificamos claramente con la decadencia nacional. Y ese es un tema de fondo que a nosotros nos parece estar presente. Luego, desde el punto de vista, si ustedes quieren, más programático, más de las medidas económicas que habría que aplicar en la actualidad, nosotros vemos varios temas. Un tema que seguramente tiene que ver sobre todo con todo el trabajo agrario. Nosotros nos parece importantísimo que Argentina, como país, debe recuperar, si es que aún no lo tuvo, creo que nunca lo tuvo, pero es fundamental para Argentina, un comercio exterior que persiga objetivos estratégicos. ¿A qué llamo yo eso? Sí, el comercio exterior de un país es un tema muy importante, porque es la relación del país con el mundo. Y esa relación del país con el mundo no puede ser, ¿cómo se diría?, tercerizada, usemos esa palabra, a determinados grupos económicos que en general tampoco son nacionales, que exportan la producción primaria de la Argentina en función de sus propios objetivos. Entonces yo veía un mapita que me parecía bastante elocuente, que creo que hasta se podría enseñar en los colegios secundarios, de cómo es, por ejemplo, todo el tema de la hidrovía del Paraná, donde están instaladas las principales exportadoras de Argentina. Cuando uno ve a quién comercian, es que comercian con sus propias casas matrices. Eso puede ser fuente, obviamente, de delitos de tipo impositivo, pero más allá de ese tipo de delitos impositivos, el comercio exterior de Argentina no está orientado a obtención de tecnología para desarrollar la productividad del trabajo en Argentina. Nosotros entendemos que el comercio exterior tiene que tener como un propósito fundamental, ya que Argentina tiene un diferencial por la productividad de su tierra, pero tiene que tener un objetivo fundamental, la obtención de tecnología para el desarrollo del país. Es un tema clave. Incluso China, que nosotros no tomamos a China como nuestro ejemplo, no es nuestro programa ni nuestro modelo, si ustedes quieren usar esa palabra, China ha puesto como condición muchas veces para su comercio exterior la obtención de tecnología. Es decir, un intercambio de tecnología con el país al cual le vende. Acá ni siquiera está ese tema planteado. Está la cuestión del sistema financiero. El sistema financiero para un país es un tema muy sensible también. Porque de alguna manera el sistema financiero es por donde corre el ahorro que el país tiene, y ese ahorro tiene que convertirse en inversión.
Y hoy el sistema financiero argentino se sigue manejando con leyes, y digo leyes entre comillas porque en realidad son decretos ley de la dictadura militar, que ningún gobierno democrático modificó, y favorece la fuga de capitales de Argentina. Nosotros queremos que la riqueza que Argentina genere se pueda invertir en el país. Y eso es un tema fundamental para el desarrollo del país. Junto con eso, hay problemas de tipo clave. Por ejemplo, el tema previsional de Argentina es un tema candente. Argentina tiene una crisis previsional enorme. Con un 50% de la fuerza de trabajo no registrada o registrada parcialmente, ya sabemos que dentro de años ese 50% de la población no se va a poder jubilar. Y acá lo que está pasando es que el ANSES está siendo saqueado para el pago de la deuda o para subsidios empresarios. Nosotros no estamos de acuerdo. Hay que recuperar el ANSES. Sin medidas de fondo que colocamos a debate. Pero bueno, como el tema del intercambio me parece lo más importante, yo voy concluyendo acá, pero estas son las ideas de fondo. Empecé por el marco internacional porque para nosotros, insisto, es fundante. Nosotros queremos que el marco internacional condiciona todo el desarrollo. ¿Saben por qué? Además, fue un tema que en Argentina es materia de polémica. Hay sectores como Milei, por decir un actor en boga de la política argentina, que si uno lo escucha, parecía lo siguiente, que el mundo es próspero, que el mundo avanza, que el mundo se desarrolla, pero el problema es Argentina que no se desarrolla. Entonces tendríamos un mundo que va para adelante, una América Latina que va para adelante, pero un país en Argentina que por sus crisis internas, por sus choques internos, va para atrás. Si eso fuese cierto, los problemas de Argentina se solucionan fácil. Bastaría encontrar el gobierno que lleve a Argentina a parecerse al resto del mundo. Nosotros no vemos que las cosas sean de ese modo. Hoy, si uno ve América Latina, ¿qué está pasando en Ecuador? Ecuador es una economía dolarizada, como quiere Milei. Y la economía dolarizada de Ecuador está produciendo una rebelión popular de proporciones enormes. Enormes, enormes. Hay un alzamiento campesino en Ecuador, insisto, que tiene una envergadura fenomenal. Y hasta se llegó a discutir estos días la caída del gobierno de Lazo. En Colombia viene de perder el gobierno de derecha, que era uno de los modelos que se nos vendía acá como exitosos. El caso brasileño también es un caso de estudio que no podemos pasar por alto. ¿Por qué es interesante lo de Brasil? Ahí gobierna Bolsonaro. Veremos cómo termina la elección que va a ser en noviembre en Brasil. Las encuestas auguran un triunfo de Lula por una diferencia holgada sobre Bolsonaro. Digo, las encuestas son una cosa, la realidad es otra. Pero no podemos perder de vista que las encuestas están marcando eso. ¿Y por qué es interesante lo de Bolsonaro? Porque Bolsonaro, de alguna manera, fue una fuerza política que en Argentina los llamados halcones del PRO la tomamos como modelo. Queremos ser como Bolsonaro. Y Bolsonaro está perdiendo como en la guerra en Brasil. Y cayó en Chile el gobierno de Piñera, que también era presentado como el modelo a seguir. Es decir, que los modelos que se nos presentaban para que Argentina sea un país próspero, avanzado y cosas por el estilo, han terminado en fracaso. Por lo menos sus pueblos no lo votaron. En el caso de Chile, en el caso colombiano, lo que está pasando en Ecuador. Esto no significa, y quiero ser claros acá para que no se malentienda lo que estoy diciendo acá, que nosotros vemos positivamente los supuestos gobiernos de izquierda de América Latina. Porque en América Latina venimos de cambio de ciclos, ¿no? Estuvo el gobierno de Lula y Dilma Rousseff, pasamos al gobierno de Bolsonaro. En el caso de Uruguay tuvimos los gobiernos de Tabaré Vázquez y Mujica, pasamos al gobierno ahora de lo que vendría a ser una especie de los viejos gobiernos blancos colorados uruguayos. Es decir, que esta especie de alternancia, para nosotros más que la expresión de una democracia próspera que puede modificar sin crisis, es la expresión de los fracasos. Un gobierno le deja, pierde las elecciones y viene el signo supuestamente contrario porque no logró, los objetivos que se había propuesto y el electorado lo castiga. América Latina está muy sacudida por esta situación. Entonces no tenemos un mundo próspero, avanzado, en el cual Argentina fracasa, que es una democracia fallida de Argentina, si nosotros vemos una crisis más amplia del capitalismo a nivel mundial, en la cual Argentina es como un país débil, semicolonial, atrasado, de baja productividad de trabajo, de escasa inversión, obviamente reproduce eso a su modo, si ustedes quieren, de una manera todavía más agravada. Y lo que se coloca en debate, por lo tanto, es más en general que esta promesa, yo hablé de Fukuyama,
hecha de un capitalismo propio no se dio. Y hay que rediscutir una alternativa socialista. Y el Partido Obrero fundamentalmente es eso. Así que bueno, Muy bien. paro Gabriel, acá y los dejo le para el vamos a, debate. vamos a hacer ahora la bisagra. Un segundito ya voy a dar la voz para hablar. El título de esta reunión era La izquierda frente al relato de Cristina, cómo proponen revertir el fracaso acá. ¿Querés hacer alguna mención sobre ese título o pasamos directamente al No, debate? no, no, lo digo, lo que pasa es que nuestra crítica a Cristina se encuadra en estos conceptos, porque digamos, uno puede criticar a Cristina de muchos ángulos. Por ejemplo, uno escucha, no sé, pone La Nación Más, a mí me invitan seguido, uno escucha, bueno, tiene una crítica. El problema de Cristina es corrupta. Yo no niego que lo sea, ¿se entiende? Es decir, es raro que uno tenga un hijo que no trabajó en su casa fuerte $4 millones, algo raro hay. O sea, no me suena un dato que uno pueda de ahí concluir honestidad. Pero Cristina, ¿por qué para nosotros fracasa? Porque, veámoslo de Cristina ahora. Cristina, ojo con Cristina. Si Cristina tiene la centralidad que tiene la política argentina, es porque ha demostrado muchas veces más visión que otros. Cuando se discutía, bajo la primera fase del gobierno de Alberto Fernández, la cuestión de la reestructuración de la deuda con los privados, Cristina fue y apoyó eso. Me acuerdo que hubo una reunión muy amplia, una conferencia de prensa, un acto, en la cual Cristina estaba al lado de Guzmán. Y ella le puso cascabel al gato, porque Guzmán no llegaba a un acuerdo y Cristina dijo, andá pibe y acordá. Y Guzmán tuvo que mejorar ostensiblemente la propuesta que había hecho originalmente. Esa propuesta de que Cristina se demostró como un cuadro del establishment. Dijo, hay que cerrar ese acuerdo. Si uno ve que ahora Argentina tiene, no sé, 2.500 puntos de riesgo país, 2.300, no sé, tampoco sigo todo el día, pero más o menos 2.300 puntos de riesgo país, está claro que esa renegociación no sirvió para nada. No vino lluvia de inversiones, no bajó riesgo, no accedimos al mercado de crédito internacional. En el año 2015, cuando perdió Scioli con Macri, Cristina se anticipó a lo que iba a hacer el macrismo proponiendo a Scioli. Ella quería que Scioli haga, es decir, ella se anticipó el tejido a la derecha poniendo a Scioli, a un elemento de su extrema derecha, del elenco gobernante. Finalmente ganó la versión más original y no la copia. Ahora, Cristina, se suma una denuncia contra, si ustedes quieren, los movimientos sociales, en el mismo momento que se reúne con Melconian. Y en el mismo momento que ella recibe a un cuadro muy importante del Pentágono, que tiene a cargo lo que vendría a ser, digamos, toda la parte del Pentágono de América Latina, y lo manda a Guado de Pedro, que es uno de los máximos dirigentes de campo de Israel. Más allá de la visión que uno tenga del gobierno israelí, está claro que se alinea con Estados Unidos a la política internacional, y es muy probable que Cristina quiera ser ella ahora la que lleva adelante lo que la reta otros están discutiendo. Por eso se empieza ella misma a aplicar esa agenda. Y ahora, ahora mismo se están discutiendo, ahora mismo creo que lo están discutiendo de manera muy clara, por eso reunión con Melconian, con Lado, es cómo Cristina capitanea lo que en su momento ella rechazó, pues ella rechazó el acuerdo con el FMI, pero ahora lo quieren hacer esa política. La devaluación que están discutiendo va en esa dirección. O el acuerdo con el FMI no establece que el tipo de cambio oficial tiene que como mínimo seguir el índice inflacionario. Se está discutiendo esa devaluación. Es decir, que Cristina es la que está encabezando el tejido de la derecha. Entonces, ojo con Cristina, porque a veces muchos la atacan, pero nosotros a Cristina la tomamos como una adversaria seria y con una capacidad de giro bastante interesante. Así que ella misma, del mismo modo que se reunió con Melconian y ahora se reposa ya con el peronismo. Cuando en el pasado ella denunciaba a Dualde, me acuerdo de un acto que hizo en creo, un teatro de La Plata, porque encabezaba la peor mafia del país, que era el peronismo bonaerense. Ahora le quedan los planes sociales el peronismo bonaerense. Entonces ella está encabezando este giro. Y entonces tenemos que claramente, de parte nuestra, una denuncia, pero a la vez no confundir nuestra denuncia de Cristina Kirchner con otras denuncias que se hacen. Porque uno puede denunciar un fenómeno de diferentes ángulos. Cuando uno está en contra de alguien, no quiere decir que esté en la misma posición que otro que está en contra de ese alguien, porque puede estar opuesto por motivos muy distintos. En nuestro caso, tenemos que ser muy claros en qué consiste nuestra oposición a Cristina Kirchner, ¿no? Que se diferencia sustancialmente a otro tipo de planteo. Muy bien, Gabriel. Entonces ahora sí, vamos a la segunda parte de esta reunión
este, que vamos a hacer el intercambio con todos los presentes. Lisandro pidió la palabra hace ratito, disculpame Lisandro, pero ahora te vamos a dar la prioridad a vos. Lisandro Bril, luego va a venir Mariano, Luis Rapoport y Alberto Weiner. Lisandro, tu palabra. Está silenciado, Lisandro, a ver. Bueno, gracias Gabriel Ahí está. Solano, gracias Javier. Digo, me causa gracia porque vi las primeras manos de Mariano Vinograd y Luis Rapoport, con lo cual yo imaginaba las discusiones que seguramente Mariano Vinograd tenía en el Colegio Nacional de Buenos Aires con la TERS y con Luis Rapoport en la rotonda de la facultad con Altamira y Marcelo Ramal, que fueron nuestros compañeros de estudio de la carrera de Economía. Así que gran revival. Entonces, 3 concisos comentarios y una pregunta. Primero, yo también coincido con Gabriel en que uno arranca por analizar lo que pasa en Argentina viendo la situación internacional. A mí lo que me llama la atención viniendo del trotskismo, Gabriel, es que escuché un comentario muy crítico del capitalismo, pero no tan así del régimen soviético chino, viniendo del trotskismo que no haya tenido una postura diciendo que esto es un neostalinismo en realidad. Durísimo, porque si algo no progresa es Rusia desde el punto de vista del desarrollo de la fuerza productiva. Y en todo caso China es un régimen de capitalismo de mercado con partido único, que no voy a meter ahora a analizar qué significa eso en términos de estructuración política. Pero me llamó la atención, viniendo del trotskismo, que no haya sido simétrica su crítica a regímenes que en mi opinión también son muy totalitarios, nada democráticos, y bueno, respecto de la condición neocolonial, me llamó la atención que no levantara lo más rico que tuvo Trotsky de su caracterización del desarrollo económico, que es la teoría del desarrollo desigual y combinado. Porque si algo caracteriza el desarrollo argentino es esto, tenemos mercado libre y la bioeconomía agroindustrial de punta en el mundo con sectores totalmente parasitarios, Tierra del Fuego, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, me parece mucho más rico, incluso viniendo del trotskismo, ponerse en el, más que el neocolonial, que está como de moda, hablar del desarrollo desigual y combinado y todos los problemas que sostienen al medio capitalista, ¿no? Siguiente punto importante, Gabriel, es el tema financiero, donde, claro, Trotsky se comió a Schumpeter, ¿no? No lo vio. Y entonces, efectivamente, como dice Gabriel, hay un capitalismo financiero muy parasitario, pero lo más dinámico que tiene en este momento el capitalismo mundial es el venture capital. Si uno ve las 10 empresas más importantes del mundo hoy, son todas empresas fundadas por venture capital, que es el capital financiero aplicado a la innovación tecnológica productiva, que es lo que explica el aumento de la productividad de Occidente y también de China recientemente, no así de Rusia. Digo esto porque me parece rico desde el punto de vista de un ayornamiento de la discusión política, no prescindir de lo que ha pasado con el capital financiero que promovió la innovación tecnológica, de la cual el campo argentino, que yo no hablaría campo, hablaría de la bioeconomía agroindustrial en todo caso. No es más el campo rentista de Puigros feudal. Ahora la pregunta. Es la primera vez en la historia que yo veo que el trotskismo lidera la movilización popular en la calle, como está claro, a partir de toda la calle ocupada por el Partido Obrero y el liderazgo. Y esto a mí, yendo a cuando me acuerdo conversaba con los amigos de Política Obrera, me suena la aplicación casi del libro de texto de lo que no mencionó Gabriel, que es el programa de transición trotskista. El programa de transición, si uno le pregunta al 97% de la gente que está en esas manifestaciones detrás de carteles del Partido Obrero si estudiaron Marx, Trotsky, son trotskistas, van a decir que no. Pero efectivamente el arte del programa de transición es cómo liderar reivindicaciones justas populares para llevarlas al estadio de transformación política ulterior. Y ahí la pregunta, ¿es la dictadura del proletariado? Es decir, la propuesta del Partido Obrero es la transformación del sistema político argentino detrás de lo que el trotskismo tradicional proponía como dictadura del proletariado. Y esta es la pregunta que dejo. Muy bien, ahí dejó Lisandro la pregunta. Gabriel. ¿Vamos con esto? Sí, 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 sí. sí, sí. Dale, Hagamos dale. un ping-pong. Preguntas, por favor, de 2, 3 minutos y Primero, respuestas antes cortas. de responder la pregunta, Sí. que me adelanto, la respuesta es sí, pero con precisiones. Dos comentarios. En relación al problema de la guerra, nosotros somos muy categóricos en la denuncia de Putin. Digo, quiero ser claro al respecto.
Nosotros rechazamos completamente la invasión rusa a Ucrania y exigimos el retiro de sus tropas. Lo cual no quiere decir que no subrayemos la responsabilidad directa de la OTAN en esta guerra. No tenemos dudas que la OTAN tiene una responsabilidad absoluta en esta guerra, lo cual no le elimina para nada la responsabilidad de Putin por esta invasión. Pero bueno, ninguna extensión de la OTAN a 30 países, como ya tiene en la actualidad, fue hecha sin un objetivo militar. La OTAN es un organismo militar, ni siquiera, no comercial. Y la OTAN ya, países que se fueron incorporando, ya nada que ver tenía con el Atlántico Norte, hasta el punto geográfico. Y el objetivo de la incorporación de países a la OTAN tenía como un propósito exclusivo hacer un cerco militar sobre Rusia. Porque ahí, volviendo a Trotsky, no sabía que Lisandro era tan conocedor de Trotsky, pero si somos pronóstico de Trotsky, Trotsky dijo, y creo que tuvo razón, que la restauración del capitalismo, Trotsky no vio la Revolución China, Trotsky lo matan el 20 de agosto del 40, y la Revolución China va a ser a finales de la década del 40. Pero si lo dijo para Rusia, también vale para China, que esa restauración capitalista difícilmente puede hacerse en modo exclusivamente pacífico, sino que va a requerir guerras. Ya lo vemos en Yugoslavia. La guerra de Yugoslavia fue una guerra criminal, de las más criminales que hemos visto en las últimas décadas. Abarcado métodos brutales, realmente brutales, y cada país, y se presentó como una especie de guerra nacional, pero no, detrás de cada nación estaban las grandes potencias. Detrás de Serbia, de Croacia, de todas. Fue así. Y acá lo estamos viendo con este tipo de reuniones como la de la tarde de hoy. Entonces, es evidente que nosotros hemos denunciado a Putin, pero Putin él mismo comanda hoy un Estado capitalista. No se puede utilizar la palabra soviético para hablar de Putin. Nosotros nos parece que es un anacronismo. Rusia es un país capitalista que no ha completado todavía una restauración en un sentido estricto. ¿Por qué? Porque la burguesía rusa, ¿cómo decirlo? Como se diría cuando uno compra un auto medio trucho, está flojita de papeles. Es decir, sus títulos de propiedad no tienen toda la legitimidad social, histórica e incluso legal. Por eso Putin ha podido revertir algunas empresas que él ha tomado nuevamente en control por parte del Estado, porque la Rusia de Yeltsin había avanzado hasta tal punto que incluso estaba en juego la unidad territorial de Rusia. Y Putin encabezó una especie de golpe de la KGB para defender esa unidad territorial. Pero no deja de ser un Estado capitalista. Y vale lo mismo para el caso de China. Porque China no puede decirse que no sea un Estado capitalista por el hecho de que lo gobierne el Partido Comunista. Porque el comunista no tiene nada. Y el hecho de que sea un partido autoritario, indudablemente lo es, y la monarquía que gobierna Arabia Saudita no es tan autoritaria como un partido comunista chino. Y nadie niega la característica capitalista de Arabia Saudita por ese motivo. Es decir, que el capitalismo admite regímenes políticos de los más diversos. El capitalismo no es igual a democracia. Puede haber dictadura. Bajo Videla había capitalismo en Argentina y una dictadura. Entonces, no se puede identificar capitalismo con democracia. Es una identidad que nosotros no admitimos conceptualmente. Los regímenes, por ejemplo, insisto, Arabia Saudita es un ejemplo clásico que uno podría citar. Pero otros Emiratos Árabes también. Y nadie los cuestiona. Y no se considera que Arabia Saudita no sea capitalista porque tenga una monarquía de la castidad que tiene. En relación al desarrollo desigual y combinado de Argentina, que yo también creo que es uno de los análisis más ricos de Trotsky, y eso le permitió a Trotsky destacarse, ¿cómo se puede decir? Prematuramente, porque cuando escribió un libro famoso a los 20 y pico de años, que se llamaba Resultados y Perspectivas, y cuando ningún socialista del mundo consideraba que podía haber una revolución socialista triunfante a Rusia, dijo que sí. Y tenía creo que 24 o 25 años. Es un libro que ha pasado la prueba de los hechos históricos. No hay tantos libros como esos que han pasado esa prueba. ¿En qué consiste esa tesis del desarrollo desigual y combinado? Que las naciones no siguen una evolución gracias a que hay saltos. Y en la economía capitalista mundial, porque el capitalismo ha tenido como uno de sus grandes méritos, desarrolló un mercado mundial, hay una superposición de etapas históricas. Y Argentina tiene esa superposición de etapas históricas. Así fue su desarrollo histórico. Teníamos en un momento un campo muy atrasado y ferrocarriles.
El ferrocarril no siguió el desarrollo que siguió en Inglaterra para tener ferrocarril. Fue una inversión extranjera. Y eso fue un hecho positivo. Argentina hoy tiene un desarrollo desigual combinado seguro, no cabe ninguna duda. Lo que yo creo que puede ser una discrepancia que tengamos acá es que hay un sector importante del capital argentino que considera que Argentina tiene que tener un desarrollo basado esencialmente en el agro y no tener industria. Y la industria viene a ser una especie de sector exclusivamente parasitario que vive de la renta agraria. Por ejemplo, Esper creo que se la pasa hablando de él, digamos, una especie de populismo industrial, por tomar un referente político. Yo considero que tiene la parte cierta de esto. ¿Cuál es la parte cierta? Que obviamente la burguesía argentina, que en buena manera surgió de los sectores agrarios, hay estudios que indican, por ejemplo, cómo las primeras sociedades empresariales industriales tenían directorios muy parecidos a la sociedad rural, es decir, hasta el punto de vista de sus directivos. Por ejemplo, el texto de Mesías Peña en la época que cruzaba análisis, digamos, de la bolsa, veía quién eran los directorios de una empresa industrial y el directorio de empresas agrarias. Era una especie de capitalización de la renta agraria en la industria. Pero es cierto que la industria, desde el punto de vista de Argentina, es muy atrasada. La industria de Tierra del Fuego viene hacia el extremo, ¿no? Digamos, ya completamente parasitaria, que vive del proteccionismo y le permite vender en el mercado interno a un precio más caro que en el mercado mundial. Pero nosotros no es que auspiciamos ese tipo de proteccionismo de la burguesía argentina, que es parasitario, pero si nosotros gobernásemos Argentina, buscaríamos un desarrollo industrial. Y nos valdríamos, por lo tanto, de una utilización de esa renta agraria, que es un diferencial que tiene Argentina, por la renta diferencial que implica la productividad de su tierra, para inversiones industriales. Seríamos partidarios de eso. Y por lo tanto, el desarrollo desigual y combinado, buscaríamos superarlo con fuertes inversiones en la industria. Lo cual sería aprovechando el diferencial que tenemos con la tierra. No lo dejaríamos de aprovechar, obviamente. Ahora haciendo la pregunta, dije que sí y termino. Dale, Gabriel, así le damos ritmo a la reunión. No, puede ser. Dictadura del proletariado es una palabra que asusta. Porque el término dictadura es un término que asusta. Para quienes estuvieron cerca de la TERS o discutiendo de la rotonda de económicas y conocen, es una expresión científica. ¿Qué quiero decir con científica? Que el marxismo considera que los gobiernos democráticos burgueses son dictaduras de la burguesía. Y por lo tanto, cuando habla de dictadura del proletariado, la define como un gobierno muchísimo más democrático que cualquier gobierno democrático burgués. Entonces, ojo, porque dictadura del proletariado significa que la clase es un gobierno de una clase que gobierna. Porque también hay un gobierno de la clase que gobierna. El sufragio universal no le quita el carácter de clase al Estado capitalista. Y eso se muestra en el hecho siguiente. Por ejemplo, cualquier elector que quiere comunicarse con el presidente o con un ministro, difícilmente puede tener acceso. Pero un inversor extranjero va a tener acceso todo el tiempo que quiera. Y posiblemente condicione toda una política pública. Entonces, el elector, cuando vota, y en la democracia capitalista, es una enajenación de la voluntad popular. Porque uno vota y durante 2 años tiene que fumarse el gobierno que votó, no puede hacer más nada, aunque el gobierno que votó haga lo contrario de lo que prometió. La famosa de Menem, cuando dijo, che, pero vos hiciste lo contrario. Bueno, pues si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Entonces, ese hecho marca que la democracia actual es una democracia muy defectuosa. Entonces, la dictadura del proletariado es un gobierno muchísimo más democrático porque es el gobierno de la mayoría que produce la riqueza nacional. Entonces, bueno, de ahí para un debate más profundo, estoy dispuesto a que sigamos el ping-pong, pero no quiero ocupar más tiempo porque si no... Tenemos muchas personas para charlar con esto, así que vamos a hacer... No, pero muy rico, muy rico. Bueno, hoy es el día de su cumpleaños, está en Concordia, le damos la palabra a Mariano Vinograd, uno de los alma mater de nuestro grupo. Mariano. Gracias, Javier, gracias, Gabriel. En principio, enorme satisfacción por haberlo invitado, porque realmente su presentación me satisfizo sobremanera. Yo soy uno de los que hubiera creído efectivamente cuando Fukuyama planteó que la caída de la Unión Soviética implicaba el fin de la historia. Jamás me hubiera imaginado una guerra capitalista en Europa entre 2 estados capitalistas, Rusia y la OTAN. Es algo que, en fin, en alguna medida, siendo nieto de inmigrantes judíos que vinieron hace 100 años,
celebro estar en el 2022 en la Argentina y no en Rumania o en Lituania o en Polonia o en Belarus, donde hubiéramos estado si no hubiéramos venido a la Argentina. La verdad que la tragedia de la guerra capitalista en Europa en el siglo XXI es algo inimaginable, absolutamente menos imaginable que lo que ocurrió en el siglo XX. Con respecto a la idea de que los países latinoamericanos son más exitosos que Argentina y el planteo que hace Gabriel de que veamos lo que está pasando en Colombia o en Uruguay o en Brasil o en Chile o en Ecuador, también me interpela porque yo soy como frutihorticultor, en mi reduccionismo digo, bueno, Perú está mucho mejor que Argentina porque su frutihorticultura crece más que la Argentina. Pero en fin, lo de Ecuador es muy elocuente. Celebro hablar después de Lisandro porque también él me pone algunos temas, en particular cuando él habla de la bioeconomía. Y entonces ahí van mis dos preguntas. Se habla de Rusia, se habla de China, pero no se habla de Vietnam. Yo creo que Vietnam es un país en donde triunfó una revolución y esta revolución posibilitó el desarrollo de las fuerzas productivas. Yo creo que el Vietnam de hoy es mucho más moderno que los dos Vietnam del tiempo de la guerra. Entonces, en Vietnam hubo una revolución que permitió el desarrollo de las fuerzas productivas. Ignoro si es capitalista, comunista, burgués, la verdad que no sé mucho de Vietnam. Imagino que Manuel Belgrano, Mariano Moreno, San Martín eran todos funcionarios de un régimen decadente y decidieron ser revolucionarios porque constataron que ese régimen, más allá de las rebeliones de Tupac Amaru, Caupolicán, Atahualpa, Cuauhtémoc y qué sé yo, era necesaria una revolución. Así que yo creo que nosotros somos hijos de una revolución que sepultó un régimen agónico y lo reemplazó por un régimen más moderno. Hubo una anarquía, hubo una guerra, pero 100 años después de 1810 éramos un país donde se habían desarrollado las fuerzas productivas. Así que alguna reflexión sobre Vietnam y la capacidad de haber desarrollado las fuerzas productivas mediante una revolución, la Argentina en 1810 y la capacidad de haber desarrollado 100 años después las fuerzas productivas, y luego una advertencia. Lisandro habla de bioeconomía y vos, Gabriel, hablás de un sector agrario. En fin, me parece que la idea de la bioeconomía es una superación del antagonismo rural y urbano, agroindustria. Es una verdadera revolución tecnológica, productiva, una revolución de las fuerzas productivas que va mucho más allá de una visión esclerosada en donde esto es el campo, esto es la industria, esto es el agro, esto es la ciudad. Gracias. Felicitaciones, Gabriel. Espectacular tu charla, muy motivadora. Yo quiero decir una cosa, porque lo de Vietnam, que acá dice Mariano, yo se aplica antes que a Vietnam, a Rusia y a China. Porque no cabe ninguna duda que yo soy trotskista, acá me lo recordó Lisandro, y así que orgulloso. Pero incluso bajo la deformación estalinista, el desarrollo de las fuerzas productivas de Rusia fue impresionante. Difícilmente Rusia hubiese llegado a hacer lo que fue sin la revolución del año 1917. Si ustedes ven lo que era Rusia en el año 1917, que era un país completamente atrasado, era una colonia financiera de Inglaterra y de Francia, era un país básicamente campesino, donde incluso en su sector agrario todavía predominaban relaciones de tipo semifeudales. Rusia pasó a ser un país de un desarrollo industrial enorme, con deformaciones gigantescas aplicadas por la burocracia. Pero que un país como Rusia hubiese llegado incluso a cierta conquista del espacio, antes que Inglaterra, antes que Francia, antes que Alemania, habla de que las fuerzas productivas se desarrollaron por esa revolución. Y el caso chino es más emblemático todavía, porque en China, la revolución del año 48-49, si uno la ve bien, China ni siquiera era un país en un sentido estricto antes de la revolución de Mao Zedong. Era un país, pero estaba ocupado por Japón, los señores de su régimen interno no habían logrado conformar un verdadero mercado nacional.
una unidad territorial con un mercado único, predominaban las demandas internas. Y China, con la revolución, no solamente logró darle de comer a los chinos, cosa que no era tan fácil, es decir, asegurar la alimentación de su población tan numerosa, sino que fue un desarrollo muy fuerte. Ahora bien, es decir, yo creo que incluso bajo experiencias que no terminaron como nosotros queríamos que hubiesen terminado, las revoluciones que se dieron en el siglo XX mostraron la potencialidad. Esa potencialidad luego se frustró porque todos los países que nombré, Rusia, China, si usted queda hasta cierto punto Cuba, eran países atrasados que nunca lograron llegar a los escalones que tenía el capitalismo, pero no eran países mucho más atrasados, es decir, que avanzaron mucho más que lo que hubiesen avanzado bajo premisas capitalistas. El caso de Vietnam, y lo hago rápido, hay que seguirlo. Yo tampoco soy especialista de Vietnam, pero ojo con Vietnam, porque uno ve que una cantidad importante de inversiones que se habían instalado en China en la década del 80 y de los 90 fueron pasándose a Vietnam. Y se fueron pasando a Vietnam desde China porque en China hubo aumento de salarios, hubo mejores condiciones laborales, todavía muy lejos de lo que puede haber en Estados Unidos, Francia o Alemania. Pero el levantamiento de inversiones de China hacia Vietnam fue para explotar condiciones de trabajo muchísimo peores y salarios mucho más bajos. Entonces, ojo con eso, porque hay que ver si es realmente un desarrollo real de sus fuerzas productivas o son inversiones que están aprovechando un diferencial de su fuerza de trabajo, y si eso es así, no creo que uno pueda colocarlo como un ejemplo positivo. Pero lo dejo abierto porque tampoco soy un especialista de Vietnam y no quiero tampoco hacer esto una tesis porque estaría hablando de más. Muy bien, continuamos en esta reunión, nos quedaron unos 15 minutos más de diálogo. Tengo dos personas para hablar. Uno, nuestro amigo Luis Rapoport, que está organizando en breve un evento muy interesante. Luis, te escuchamos. Sí, yo, de lo que escuché, las propuestas tuyas referían a algo así como la nacionalización del comercio exterior, o sea, me rememora, o probablemente vos lo pueda explicar mejor, si te referís a una cosa como el IAPI. Después hiciste referencia al sistema financiero y ahí no me quedó claro qué querés hacer con el sistema financiero, cuál es la propuesta en relación al sistema financiero. Y la tercera cosa que hiciste referencia es el tema del sistema previsional. Y nuevamente mencionaste el sistema previsional, pero no dijiste, bueno, quiero hacer esto con el sistema previsional. Entonces, me gustaría conocer cuáles son esas propuestas. Después hiciste, como parte de la exposición, una referencia a tomar la renta del agro para el desarrollo industrial. Tampoco me queda claro cómo y por qué tampoco, porque eso viene pasando en la Argentina desde la década del 30 y hasta ahora. ¿Dónde está la novedad? Pero lo que más me preocupa es lo siguiente, hago una cosa autorreferencial. Mi abuelo llegó a la Argentina de Europa, una familia judía, socialista, y tanto así que una cosa que trajo de Europa con orgullo era el Capital de Marx en Irish. Pero su preocupación, y la de todos los socialistas de aquella época, era la educación, la cultura. Tanto es así que él fundó una escuela y la Argentina se llenó de bibliotecas populares y de teatros populares. Y me sorprende que desde la izquierda no hables del deterioro educativo argentino y no tengas propuestas de solución. O sea, nosotros aspiramos a tener 180 días de clase y creo que con suerte hay 1 o 2 distritos que tengan 180 días de clase,
no existe seriamente la educación para el trabajo y la educación para adultos, es una cosa ínfima en la Argentina, y la visión del socialismo aquel era que, en definitiva, la educación y la cultura son justamente una herramienta de liberación de la pobreza y de avance de la clase trabajadora. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona de izquierda no hable de ese tema? Y particularmente yo quisiera saber qué pensás de eso y sobre todo qué pensás de tipo figuras como Baradel o como una excesos, digamos, de la burocracia sindical en el sector educativo que llevan a que la Argentina, en lugar de cumplir los 180 días de clase, una cantidad de distritos que no llegan ni a los 120. El peor de los ejemplos es Santa Cruz, donde cuando la ley habla de doble escolaridad, o sea, doble, digamos, mañana y tarde, vos tenés, qué sé yo, algunos distritos un porcentaje del 10%, el 20%, el 30%, el 40%, creo que el que mayor porcentaje tiene es Cava. Santa Cruz llega a 7%, pero no 7%, 7 chicos. No sé si soy claro. Yo quiero escuchar un socialista o una persona de izquierda que esencialmente hable del tema de la educación. Muy bien, Luis. Te abrió Gabriel, Luis, un montón de puertas. Creo que no habíamos planteado tantos temas, pero es interesante cómo enciende la llama Luis. Así que, Gabriel, damos 5 o 8 minutos para ver si puedes responder eso y lo tengo después Alberto Weiner. Dale. Bueno, el tema, como Luis le dio mucha importancia al tema de educación, trato de concentrar sobre todo eso, pero tampoco olvido los demás temas. Mira, yo tengo la siguiente visión. Primero, como socialista. Hay un debate histórico en el socialismo sobre el tema educativo. Me acuerdo que hay un texto muy famoso de Marx que se llama La crítica del programa de Gotha. Algunos lo habrán leído. Y él, frente a afirmaciones tales como que la educación podía cambiar la sociedad, dijo, cuidado, porque está la educación de esta sociedad. Incluso hasta son los docentes de esta propia sociedad. Pero yo lo que veo con la educación, yo participo en forma regular de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Fui miembro 3 años, después renuncié a la legislatura y ahora volví. Así que creo que me he reunido con la ministra Acuña en varias oportunidades. Y sigo el tema educativo bastante de cerca. Especialmente en la ciudad, pero donde supuestamente estamos mejor, pero creo que no. Si vos con Baradel somos opositores a Baradel, quiero ser claro. Pero hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como gobierna Kicillof, y Baradel es amigo de Kicillof, no hay paros. Por lo tanto, no estamos en el problema de los 180 días de clase. No hay clases porque no hay gas en los colegios, no porque hay paros. Sí, no hay clases por una crisis más estructural. Pero lo que yo quiero que es el tema más de fondo, si vos querés. Yo lo que veo es que la educación tiende a desvalorizarse y a descalificarse del mismo modo que se descalifica el trabajo. Un debate interesante, lo estamos viendo ahora, con las reformas educativas que se han hecho en la ciudad de Buenos Aires. Que se han votado para la escuela media, para el ciclo medio, lo que se llaman estas pasantías obligatorias de 5º año. Y supuestamente esas pasantías que se van a hacer acercan al estudiante al mundo del trabajo. Así suena lindo. Uno va a ver cómo se aplica. Lo que surge es que, en general, lo que vemos es que los planes de estudio tienden a perder los conocimientos más de fondo, más, ¿cómo se puede decir?, más estructurales, que son pilares para la formación de las pibas, de los pibes, y a ser reemplazados por conocimientos más inmediatos, lo que se llama en la pedagogía los conocimientos blandos, de saberes instrumentales para salidas laborales. Esos conocimientos blandos son los que, en general, yo pienso, las empresas se lo deben proveer a sus empleados como parte del costo patronal. Si yo tomo un empleado, quiero que aprenda a manejar un torno, como parte de esa formación en el horario de trabajo, el patrón se lo hace a su empleado. Forma parte de eso. La escuela tiene que concentrarse especialmente en brindar conocimientos mucho más duraderos, mucho más firmes, mucho más sostenidos en el tiempo.
Y eso se pierde en la educación actual. En la educación actual, y la pedagogía que se presenta como moderna, yo la veo como regresiva, porque ¿cómo funciona el capitalismo? Una masa considerable de trabajadores cada vez hace trabajos más rutinarios, más atrasados, más descalificados. Y el trabajador se convierte en una especie de apéndice de la máquina. Y la educación tiende a descalificarse como se descalifica el mercado laboral. Por eso yo cuando escucho reformas educativas, pongo mucho la oreja porque la reforma educativa es casi la otra cara de la moneda de la reforma laboral. Tiende a descalificarse el proceso de formación. Yo lo veo mucho en la ciudad de Buenos Aires. Y se eliminan, insisto, conocimientos fundamentales para la formación de una piba o de un pibe y se reemplazan por conocimientos instrumentales básicos. Cuando uno ve las pasantías que se están haciendo ahora en la educación media, los pibes que no estudian, te mandan a los pibes a servir coca en un cine. Eso viene a ser el acercamiento al mundo del trabajo. Y hay textos muy interesantes sobre pedagogía que marcan que en Argentina el problema de la fuerza de trabajo no tiene que ver con su formación. En Argentina la fuerza de trabajo está relativamente sobrecalificada. Bueno, ¿por qué digo relativamente sobrecalificada? En relación, no está muy calificada, pero está relativamente sobrecalificada a los trabajos que realiza. Por ejemplo, vos querés ser, estás en un supermercado, tenés que ser repositor para poner a góndola una lata de tomate, secundario completo. Ahora, no te hace falta tener secundario completo para poner una lata de tomate en una góndola. Capaz que con secundario completo también lo puedes hacer. Pero como hay tanta gente con secundario completo que no tiene ese trabajo, entonces las estadísticas te dicen, vos fijate que la formación tiene que ver con el laburo. Quien tiene el ciclo universitario completo está menos desocupado que quien tiene primaria. Es cierto. Pero la punta es la siguiente. El que tiene universitario completo está ocupado, pero haciendo muchos trabajos que debería ser el que tiene secundario completo. Entonces, la fuerza de trabajo está sobrecalificada en Argentina porque el problema de Argentina, el principal problema no es tanto la educación, sino es el trabajo, que el trabajo está descalificado. Y la educación tiende a descalificarse. Esa es mi visión sobre la educación en Argentina. Esa es mi visión. Por tanto, es una crítica no solo a la educación, sino al ciclo más general, productivo, social del país. Que la educación también es arrastrada hacia atrás. Y después, si hablamos más de educación, yo creo que un gran problema de la educación en Argentina es las malas condiciones de trabajo de la docencia, que es increíble. Es increíble. Un docente para tener un salario digno trabaja en jornadas laborales que son absolutamente incompatibles con una formación permanente. Dicho esto, voy a los temas rápidamente, aunque sea medio telegráfico para no ocupar tanto tiempo. Nuestro modelo no es el IAPI. No es el IAPI porque el IAPI parece monopolio del comercio exterior, pero el IAPI terminó siendo una especie de subsidio a sectores agrarios que cuando empezó a caer los precios internacionales, una vez pasada la posguerra, le permitió convertir más que una renta agraria hacia el desarrollo industrial, un precio sostén para sostener el precio que se caía en el mercado internacional. Es un debate, si quieren, que puedo hacerlo con más tiempo después y con datos en la mano, pero muchas veces sectores agrarios que rechazaban determinadas formas de monopolio del comercio exterior sí reclamaban precios sostén cuando los precios caían. Y el IAPI terminó siendo más un precio sostén que una distribución de la renta agraria. Esa es mi visión al respecto. Entonces, el monopolio del comercio exterior en Argentina tiene un punto fuerte. No podemos tener cerealeras que se lleven toda la guita. Nosotros, esas cerealeras, las pasaríamos a una estatización. Quiero ser categórico en este punto. Eso nos parece que Argentina no tiene futuro con estas cerealeras que se llevan una parte importante de nuestra riqueza. Somos categóricos al respecto. En relación al sistema financiero, nosotros no queremos confundir con lo que es nacionalizar el sistema financiero con nacionalizar los depósitos. Son dos cosas distintas. Es más, el sistema privado muchas veces termina expropiando los depósitos. Y ojo que en Argentina eso está en juego. Cualquier crisis de Argentina abarca el sistema financiero. El sistema financiero argentino también está en jaque, porque el sistema financiero argentino tiene invertido toda la guita en títulos de deuda que no valen nada. Y cotizan al 20% en el mercado internacional. Y entonces es un sistema financiero que está en juego, y está en juego el ahorro de las personas llegado a determinado momento. Nosotros tenemos un sistema financiero nacionalizado que también le va a asegurar al pequeño ahorrista la inversión que realizó.
Y en Argentina ha sido al revés. Tenemos grandes bancos que manejan el sistema financiero y los ahorristas fueron estafados en el año 91 y después en el año 2001. Y prontamente podemos volver a ser estafados porque, insisto, una parte importante de las reservas que dice tener el Banco Central es plata de los ahorristas. Entonces, que no puede ser utilizado, por lo tanto, sin afectar la estabilidad de esos depósitos, ¿no? Y en relación a la renta agraria y la industria, es cierto que Argentina ha tenido un desarrollo industrial parasitario. Yo lo dije antes, es cierto. Es una industria protegida para tener falta una escasa inversión, una escasa productividad de trabajo y beneficios más altos y una venta en el mercado interno por arriba del precio internacional. Pero nosotros queremos un Estado distinto a un Estado capitalista. Y nosotros queremos desarrollar las fuerzas productivas, cosa que no ha hecho la burguesía argentina debidamente. E incluso en una parte importante de la inflación que tenemos en la actualidad, nosotros pensamos que se explica porque la burguesía argentina todo el tiempo recurre a devaluaciones monetarias para insertarse en el mercado internacional a partir de la desvalorización de su fuerza de trabajo. Y eso explica en buena medida el proceso inflacionario que tenemos en la actualidad. Parece que quedaron respondidas las Habla preguntas. del ANSES. Ahí dale. Nosotros somos partidarios de reponer los aportes patronales. Los aportes patronales fueron reducidos significativamente en la década del 90. No así el aporte obrero, que sigue en el 11%, pero sí el aporte patronal. Y de hecho está abolido de manera directa para casi el 50% de la fuerza de trabajo no registrada. Nosotros queremos impulsar un registro de la totalidad de la fuerza de trabajo y reponer esos aportes patronales. Y una cosa importante, se dice, en relación al tema previsional, que hay una crisis mundial del tema previsional, porque uno ve que está en juego en Francia, en todos lados, porque el problema del mundo sería, en términos previsionales, que la gente se muere tarde. Es decir, el problema es que la gente se muere tarde. Y como se muere tarde, habría que sostener más tiempo al jubilado. Lo ideal es que se muera rápido. Nosotros no vemos eso, porque ¿dónde está la trampa acá? Es que antes había 3-1 en la pirámide, 3 activos frente a un pasivo. Ahora eso cayó un poco. Pero ¿cuál es la productividad del trabajador en la actualidad? Porque esos 3 activos del pasado posiblemente produzcan menos que un activo del presente. Porque la aplicación de la tecnología de producción incrementó notablemente la productividad. Entonces, ojo con eso. Ojo con juzgar la pirámide previsional a partir de un tema de 3-1. Porque ¿cuánto producían esos 3 y cuánto produce el 1 en la actualidad? Si no, el capitalismo se demuestra en toda su irracionalidad. Tenemos un drama que la gente no se quiere morir. Matémoslo a los 70. Ahora va a haber que trabajar hasta los 75, aportar hasta los 75, te morís a los 78, aportaste de los 18 a los 75 para que te jubilen 3 años. No es negocio. Acá hay que reponer el aporte patronal de una manera muy clara, porque se incrementó la productividad del trabajo. Muy bien, entonces le decimos ahora a Alberto Weiner que esté atento, que abra su micrófono y le damos paso a la última pregunta de esta noche tan especial con Gabriel Solano. Alberto. Bueno, pesada la carga, gracias Gabriel. Quedar al final. Yo quiero hacer una pequeña descripción rápida, aunque la historia da para más, que está relacionada con la naturaleza humana. No me interesaría entrar en otras características que es la naturaleza humana, y está relacionado con una experiencia que yo tuve hace más de 35 años, que me fui con mi mujer y mis 2 hijos a vivir a un kibutz en Israel. Vivimos 3 años y medio, un kibutz. Dentro del movimiento kibutziano en Israel hay distintas líneas, desde las más de izquierda a las menos de izquierda, inclusive hay kibbutz religiosos. Nosotros fuimos a un kibutz de la más, lo podemos definir como bien de izquierda, donde se ponía el 1 de mayo la bandera colorada y no tenían personal contratado de afuera. O sea, todos los trabajos se hacían con los compañeros del kibutz. Voy a poner un ejemplo. El kibutz, entre otras líneas de trabajo, tenía vacas, tenía palta, tenía cítricos, tenía fábrica de ropa, tenía una fábrica de matafuegos. Voy a poner el ejemplo de la fábrica de matafuegos. La fábrica de matafuegos tenía un responsable, que era el gerente, por llamarlo de alguna manera, que era compañero de los operarios o obreros que trabajaban en la fábrica. La cuestión es que la responsabilidad y la preocupación que tenía el gerente de la fábrica y 2 o 3 personas que lo ayudaran era mucho mayor
a la que tenían los compañeros. De hecho, muchos de los compañeros a las 3 de la tarde terminaban su jornada laboral y en un país con 8 meses de sol y sin ninguna nube del cielo, iban a hacer deporte, estar con sus hijos, con sus nietos, ir a la pileta, etcétera, etcétera, y el gerente de la fábrica seguía trabajando, en algunos casos, hasta las 9 de la noche. El tema está que el gerente de la fábrica recibía los mismos beneficios materiales que el resto de los compañeros, porque eso debería ser así, de acuerdo a la ideología socialista que tenía el kibutz. El tema central es que cuando se producían o se solicitaban las rotaciones, nadie quería ser responsable de las líneas de trabajo, no se encontraban reemplazantes. Y en el kibutz se utilizó un término, que lo voy a decir en hebreo y después hago la traducción, acá todos quieren ser Rosh Katan, que quiere decir todos quieren ser cabeza chica. Nadie quería asumir una responsabilidad. Y ahí está la pregunta, en el sistema socialista relacionado con la naturaleza humana y las motivaciones del hombre y la mujer, por las cuales hacen esfuerzo y dedican su tiempo y sus mayores sueños, si el fracaso, entre comillas, y lo digo con todo respeto, de los sistemas socialistas en el mundo, no está relacionado con una naturaleza humana que no responde a esas características. Esa es la pregunta. Mirá, Alberto, te agradezco tu comentario por lo siguiente. Yo creo que no es así, por lo siguiente, mi visión, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Unión Soviética las desigualdades eran brutales. Yo creo que no sería correcto decir que en la Unión Soviética había un régimen igualitario. Al revés, las desigualdades al interior de la Unión Soviética eran brutales. La burocracia gobernante vivía, ¿cómo se puede decir?, de un modo mucho más parecido a lo que vive un gran empresario en Argentina si uno lo compara con su obrero. Solo que lo que no tenía esa burocracia gobernante era el título de propiedad. Es decir, un burócrata se moría, el hijo no heredaba la fábrica, ¿no? Porque era una usurpación de una propiedad estatal. Pero los beneficios que redundaba esa usurpación eran enormes. Por lo tanto, no puedo afirmar que, por ejemplo, la Unión Soviética fracasó, si esa es la expresión adecuada. Yo no diría que fracasó, porque en un sentido fracasó, pero en otro no. Antes pensé en qué sentido no. Es decir, bajo determinadas premisas hubo un avance que no hubiese tenido si no era con ese régimen social. Pero las desigualdades eran muy fuertes. Por lo tanto, no puedo decir que fracasó por una igualdad que no existía. Y en este punto, insisto, hay muchísimos trabajos de historiadores modernos que han profundizado, por ejemplo, la vida cotidiana de la Unión Soviética, donde, insisto, los procesos de desigualdad que existían eran casi similares a un país capitalista. Y si vos querés todavía más bestiales, porque, insisto, no estaban ni siquiera legalizada esa desigualdad, era de hecho, no de derecho. Ahora, en el caso de kibutz, yo creo que acá puede haber los kibutz, vos conocés mucho más que yo al respecto, pero el socialismo, desde un punto de vista científico, no pregona una igualdad como punto de partida, sino como aspiración, como punto de llegada. El punto de partida, esas desigualdades van a ser relativamente inevitables. Porque, por ejemplo, el que tiene una formación mayor, seguramente va a pedir, por ejemplo, por el salario, por el trabajo que realiza, una remuneración mayor. Y si vos ves, por ejemplo, hasta los textos de Trotsky, acá Lisandro hablaba de Trotsky varias veces, y hay un texto de Trotsky que yo creo que es imperdible, que se llama La Revolución Traicionada, que es un tratado científico que estudia en el año 36 el desarrollo de la economía soviética, y él no rechaza, Trotsky, la desigualdad salarial, bajo determinado, hasta cierto punto, ¿no? Hay desigualdades y desigualdades, no toda desigualdad es igual, tiene que haber determinadas proporciones, pero es inevitable cierta desigualdad salarial como punto de partida, sea por el esfuerzo que vos comentabas, sea por el esfuerzo de la formación, no solamente en el trabajo. Alguien que estudió y alguien que no estudió. Es decir, alguien que estudió, digamos, es trabajo simple multiplicado. Entonces, esa diferencia existe. Y durante un periodo de tiempo, sigo con Trotsky, él pone un ejemplo en ese libro que es interesante, él dice lo siguiente: hay poco pan. Si hay poco pan en la panadería, ¿qué va a pasar? Va a haber una cola, ¿no? Porque la gente se va a agolpar de la panadería. Cuando hay una cola larga en una panadería para conseguir pan, viene un gendarme, porque si no, existe el miedo que la gente
se terminen peleando entre sí por alcanzar el pan. Si viene gendarme, ¿quién se va a llevar la mejor parte del pan? El gendarme. ¿Entiendes? Es decir, Trotsky, no yo, digamos, Trotsky, decimos que es ve cómo la burocracia tiene como base material la escasez. La pelea por la existencia individual explica en buena medida el surgimiento de la burocracia, la del gendarme. Se arma la cola. Y esta cola, en la Unión Soviética, no te imaginas lo que es. Yo acabo de leer un libro, yo había leído ese ejemplo de Trotsky, bueno, la cola. Cuando vos ves las colas que había en la Unión Soviética, no se puede creer. 1 día y medio para conseguir pan. Entonces, esa burocracia surge como consecuencia de la escasez. Y esa burocracia se queda con una parte importante del Producto Nacional. El socialismo tiene que ser un sistema que impulse el desarrollo de las fuerzas productivas para terminar con la escasez. En tanto se reproduzca la lucha por existencias individuales y que haya escasez de mercancías, es muy difícil eliminar la burocracia y es muy difícil eliminar la desigualdad. Entonces la existencia individual, yo acá me pongo en bien marxista, si quieren, si uno no puede analizar la naturaleza humana por fuera del contexto material que lo determina. Porque no es la existencia la que determina la conciencia, es al revés. Si uno logra un régimen de producción social que maximice el desarrollo de las fuerzas productivas y supere ese límite de escasez, es evidente que el hombre puede dar lo mejor, el hombre y la mujer, lo mejor de sí, en un contexto de enormes desigualdades y de escasez, y se lucha por existencia individual, saca lo peor de las personas. Y se va a dar ejemplo con lo que vos decías. Entonces yo no rechazo la desigualdad como punto de partida. Incluso no quiero distribuir la pobreza. Se trata de un régimen de producción superior que permita superar, por lo tanto, hacer la máxima de Marx. ¿Cuál es la máxima de Marx? Que cada uno dé lo que puede y reciba lo que quiera. ¿Cómo se logra eso? Con un enorme desarrollo de las fuerzas productivas. Y el capitalismo, nosotros pensamos que nos está bloqueando ese desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso la guerra en Ucrania, por eso el peligro de la extensión de la guerra china, las guerras en Yugoslavia, las matanzas en África, las hambrunas, la crisis de refugiados. Nosotros vemos ese problema. Entonces yo no estoy en contra de lo que vos decís, Alberto, de ninguna manera, y el socialismo no es la utopía de una igualdad cuando no está reunida las bases materiales para esa igualdad. Es un régimen de organización de la producción superior que permite desarrollar las fuerzas productivas de una manera más eficiente que el capitalismo. Ese es para nosotros lo vemos de esa manera. Por eso no analizamos la cuestión a partir de la conciencia humana, porque la conciencia humana se fue modificando, no es algo inmanente y que no se modifique. Se modifica como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas. No es igual la conciencia humana en el feudalismo, en el esclavismo, en las sociedades asiáticas. Se fue modificando. ¿Por qué no se va a poder modificar en un futuro? Se puede modificar en un futuro. Y tampoco adherimos a la teoría del hombre nuevo de Che Guevara, que era otra teoría, digamos, si ustedes quieren, que era el hombre nuevo el hombre nuevo se va a ir conformando, en tanto se va conformando a la sociedad nueva. No vemos un hombre nuevo en el inicio de una sociedad socialista. Por ejemplo, Che Guevara cagaba pedos a un tipo que tenía un zapato nuevo. No, anda con el zapato viejo. ¿Y por qué va? ¿Quiere un zapato nuevo? El hombre nuevo no es, insisto, el reparto de la miseria. No es nuestra forma de entender el socialismo, no es la que entiendo yo el trotskismo como corriente histórica, y no es nuestra crítica al estalinismo tampoco. Quizás dejo abiertos debates acá, pero me gustaría que queden abiertos debates y no cerrar todas las puertas, porque el objetivo es que nos vayamos conociendo más y, bueno, unos temas que dan para profundizar. Gabriel, ha sido... El tiempo es tirano, dicen, así que vamos a concluir con esto. Escuchar mi Telegram varias veces. Porque también está Nico, Mati, Juaco y el perro ladrando atrás y seguramente quieren estar con papá después de un día tan movido que has tenido vos. Quiero invitar a todos ustedes, a los que están aquí en la sala y en el cumpleaños Mariano Vinogrado y también, agradecerte por este tiempo que nos diste y por esta riquísima charla con muchas aristas abiertas. Hoy creo que Antropoceno se ha puesto en una velada de mucho intercambio, así como nos gusta a los miembros de Antropoceno. Mariano, ¿querés decir alguna cosita antes de cerrar y le damos el cierre después a Gabriel? No, nada, feliz cumpleaños, agradecerte, Gabriel, estuvo muy, muy interesante la cantidad de desafíos que nos propones, ojalá vuelvas pronto. Gracias, Javi, buen trabajo como siempre, bravo.
Bueno, muy bien. Gabriel, si querés, despedite y después hacemos el cierre formal de esta reunión. Bueno, quiero agradecer nada más el intercambio. Me imagino que muchos temas disentimos, pero lo que me gustaría es que traten de leernos, de conocernos más, incluso para disentirnos entre nosotros con más fundamentos, ¿no? Es decir, que cada uno sepa del otro exactamente su posición para poder tener, insisto, un juicio más ajustado. Y me importa el planteo que hizo Alberto recién. Nosotros no somos una corriente que auspicia la igualdad de la pobreza, de ninguna manera. Nosotros auspiciamos un desarrollo de la humanidad sobre premisas distintas a las actuales, porque pensamos que las que tenemos en la actualidad son un freno al avance de la humanidad. Y eso es lo que va a poder crear sociedades mucho más igualitarias, más justas, más libres, que es nuestra aspiración. Nosotros rechazamos la burocracia, el autoritarismo, y este tipo de guerra que estamos viendo ahora, y termino con la guerra, nos preocupa muchísimo. No pensamos que es una excepción, pensamos que es una etapa de guerras la que estamos viviendo. Una etapa de guerras, pero las guerras también han producido muchas veces revoluciones. Creo que Mariano hablaba de las revoluciones, entre las guerras y las revoluciones hay una dialéctica. Y esa dialéctica la tenemos que ver también en la actualidad. Así que les agradezco mucho y buenas noches. Gracias, Gabriel. Gracias a todos los que estuvieron presentes en esta sala. Riquísima la noche. Hay muchos aplausos seguramente. Un bravo a todos. Y recordarles que, bueno, en breve está el evento que organiza Luis Rapoport la semana que viene sobre la bioeconomía, que aprendemos bioeconomía. Y nosotros nos vamos a encontrar el jueves que viene aquí en Antropoceno con Tomando té en la cubierta del Titanic, con Pablo Adriani. Y una agenda muy rica. Gabriel, te invitamos a que participes en las próximas reuniones, que tenemos temas de Malvinas, tenemos muchos temas interesantes, así que te sumamos a esto. Y les comentamos a todos que esto va a quedar grabado y lo van a poder replicar en todas las redes. Amigos, a todos ustedes, muchas gracias, un abrazo muy grande a todos, que tengan muy buenas noches y nos vemos aquí dentro de 7 días en esto que se ha dado por llamar Antropoceno, que ya tiene más de 40-50 reuniones grabadas en nuestro canal. Buenas noches a todos, gracias.